Bueno, muchas gracias a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de esta presentación de gobierno corporativo y su rol en la gestión de riesgos. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a ver qué es gobierno corporativo, qué es la gobernanza de riesgos y el componente de gobierno y cultura, COSO ERM. Y esta información, pues, digamos que está relacionada con lo que se estaría impartiendo en el diplomado en gestión de riesgos. Si comenzamos con los antecedentes de gobierno corporativo, nosotros vemos que la definición más aceptada de gobierno corporativo con la que se inició es de la OCDE en 1961. Digamos que esta organización creó en este año el término de lo que hoy conocemos como gobierno corporativo. Tiene su origen en Europa, en la Organización Europea de Cooperación, que fue creada en esos inicios para ayudar a administrar el Plan Marshall proporcionado por Estados Unidos y Canadá para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En este caso, digamos que el propósito de la creación de un gobierno corporativo era que se conociera esa interdependencia entre las economías y sentar una nueva base con lo que es la cooperación que cambiaría la imagen de Europa. Este término en sus inicios fue de bastante éxito, se aceptaron las perspectivas y se llevó a cabo un trabajo a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Canadá, así como diferentes miembros que se fueron uniendo en esos años. En ese momento la organización crea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nace oficialmente el 30 de septiembre de 1961 en una convención que se organizó en París. El gobierno corporativo digamos que esta definición nos habla sobre por qué las corporaciones están dirigidas y controladas. Un órgano de gobierno que ve más allá hacia la estrategia, la filosofía y los lineamientos de la administración orientada para cumplir con lo que es la gestión de riesgos y el cumplimiento. Y tiene un propósito el gobierno corporativo como un mecanismo coordinador que se enfoca en la toma de decisiones y crear valor en las organizaciones. El gobierno corporativo como el encargado de crear las estructuras dentro de las organizaciones para que se establezcan todos los lineamientos y lo que conocemos como ese enfoque de el tono a lo alto. La estructura del gobierno corporativo, según la OCDE, como podemos observar aquí, nos habla de que si bien la empresa como tal puede contar con una asamblea de accionistas, un directorio, una comisión fiscal, así como otros comités, dentro de lo que se incluye el comité de auditoría interna, auditores externos, también están todos esos organismos, digamos, esas partes interesadas que van influenciando de manera externa, como son los socios estratégicos, los competidores, los proveedores, los accionistas, ciudadanos, la comunidad como tal. Todos ellos tienen una influencia, digamos, dentro de lo que es el gobierno corporativo de una empresa, brindando insumos y también como partes que están interesadas en conseguir ese valor que ofrece la compañía. Pero, ¿qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo, según la OCDE, son todas esas relaciones de la dirección, de la empresa, de sus directores, de sus accionistas, todos ellos que digamos que intervienen o que proporcionan esa estructura por medio de la cual se establecen los objetivos de la empresa y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos. Esos medios son los lineamientos, un objetivo, la misión, la visión de la compañía.
Los acuerdos que establece la junta directiva y quienes son los que brindan supervisión ante la presentación de informes son los encargados de establecer la gobernanza. Sin embargo, el gobierno corporativo tiene un rol más allá, digamos, de crear las estructuras, lineamientos y supervisión, sino que ellos también tienen un enfoque en lo que es la gestión del riesgo. Hay un término bastante relacionado que se conoce como la gestión del riesgo o gobernanza del riesgo, y es la que se encarga de administrar la incertidumbre que es inherente a cada una de las actividades de las empresas. El término gobernanza de riesgos se refiere a todas aquellas acciones que implementan los accionistas, los supervisores, todos los que conforman el gobierno para supervisar e implementar la gestión de riesgos. Y en la OCDE, digamos que este término se menciona como gestión de riesgos desde la perspectiva de gobierno corporativo. Si bien en la mayoría de los casos, digamos que se maneja de forma diferenciada lo que es gobierno de lo que es gestión de riesgos, sí existe esta relación como parte de la supervisión. Sin embargo, veremos primero de manera separada qué es gobierno, qué es riesgo, para determinar esa unión, esa sinergia que existe entre ambos. El gobierno corporativo lo conforman, como ya lo mencionábamos, los inversores, todos aquellos que toman decisiones, crean objetivos, la dirección, y tienen como rol principal la supervisión, el monitoreo de lo que es la estrategia de la organización, el cumplimiento de los objetivos, y que ellos también monitorean cualquier incumplimiento de la compañía, son los que colaboran en definir el apetito de riesgo. El apetito de riesgo, digamos que es hasta dónde la compañía es capaz de asumir esas pérdidas, tolerar un riesgo que vaya en línea con los objetivos y que se alineen también a cuáles son las prioridades estratégicas de la organización. Y el riesgo, como tal, es, en términos generales, digamos, como nos lo puede definir un costo ERM o uno de los marcos de gestión de riesgos, es cualquier evento que pueda influir positiva o negativamente en el logro de los objetivos de las organizaciones. También se puede decir que el riesgo es un proceso como tal que nos brinda un aseguramiento que las decisiones más importantes de la compañía, del negocio, permanezcan a un nivel dentro de los límites de tolerancia aceptables y que busque el logro de los objetivos. El riesgo como tal, según COSO, es la posibilidad que ocurra un evento positivo o negativo y afecte la estrategia de la organización. Pero el hecho de que sea positivo o negativo, digamos que depende de los objetivos de la empresa y de lo que se espera lograr con ese riesgo. No se evalúa el riesgo como algo adverso que vaya a afectar a la organización como tal, sino que algo que puede, sino como algo que puede fortalecer a la organización si se toman las decisiones adecuadas. El potencial de pérdida o la menor oportunidad de obtener una ganancia por factores que pueden afectar de manera adversa el logro de los objetivos de la compañía. La gestión de riesgos empresariales, por su parte, es un enfoque un poco más holístico, es un enfoque que ve a la empresa como un todo, desde el término de la cultura, de las capacidades, las prácticas integradas, organizaciones. Hola. En las organizaciones que contribuyen al logro y al desempeño de las organizaciones confían para gestionar el riesgo de cara a la creación de valor y a la materialización de ese valor. Licenciada, fíjese que se escucha bastante mal el audio ahorita otra vez. Ahora, ¿me escuchan mejor? Ahora sí, sí. Perdón, fue por un momento.
Gracias. Entonces, la gestión del riesgo empresarial tiene un enfoque holístico. Ven cómo vamos aterrizando lo que es primero gobierno, la gestión de riesgos y cómo luego la gestión de riesgo empresarial tiene un enfoque más holístico de cara a lo que es la cultura, las capacidades, las prácticas integradas con la definición de la estrategia y el desempeño en que las organizaciones confían para gestionar el riesgo de cara a la creación de valor. ¿De qué manera se ejerce la gobernanza de riesgos? Digamos que el gobierno como tal ejerce una supervisión en la gestión de riesgos en la medida en que esas estructuras que va creando, llamémoslo como un comité de riesgos, una dirección, una gerencia operativa, va desplegando esos recursos, cada uno para que cumplan con las decisiones, con los supuestos, con los estándares, con los lineamientos, de acuerdo a sus objetivos, como puede ser una gerencia comercial que tenga unos objetivos de ventas, unos objetivos de recuperación de cartera. Entonces, cada unidad de negocio con sus objetivos deben de contar con esas herramientas, donde podemos ver, digamos, esa segregación de funciones dentro de la gobernanza de riesgo, en lo que sería por ejemplo, el modelo de las tres líneas, donde se indica por lo menos que se deben de tener estructuradas tres responsabilidades. Primero, la responsabilidad de la junta directiva del órgano más alto para la supervisión. Luego tenemos la gerencia operativa, quienes se encargan de gestionar día a día las operaciones de la empresa. Aquí participan también algunas unidades de control, como pueden ser una gerencia de riesgos, una gerencia de cumplimiento, control interno. Y tenemos a la tercera línea, que es la que se ocupa de dar un aseguramiento independiente, que en este caso es una auditoría interna. Dentro del modelo de las tres líneas también participan los auditores externos, como una de esas partes externas interesadas en la gestión de gobierno, y también otros organismos como pueden ser los entes reguladores. La estructura de la gobernanza de riesgos nos ayuda en cierta manera a crear una mejor estructura que en ciertas organizaciones se puede ver a través de una ERM, de una unidad de riesgos que se encargue de la gestión de riesgos empresariales y por tanto de la supervisión de riesgos a un nivel directivo y que dé una retroalimentación también a lo que sería la junta directiva. Y luego tenemos desde lo que es un COSO ERM de gestión de riesgos de 2017, se habla de esta gestión de riesgos desde el punto de vista de gobierno en integrar aquellas técnicas de gestión de riesgos empresarial en todos los niveles de la organización para tomar decisiones en materia de gobierno, estrategia, definición de objetivos y operaciones del día a día y contribuir a un mejor desempeño, vincular estrechamente estos dos principales factores, lo que es la estrategia y los objetivos del negocio, para que haya una gestión del riesgo a nivel empresarial y que proporcione a la entidad esa hoja de ruta claramente definida para crear, preservar y conseguir el valor, lograr esa consecución del valor. Una vez que la empresa ha logrado valor, mantenerlo en el tiempo. Okay. Por eso, digamos, en el tiempo, lo que se persigue es buscar una mejor gestión de riesgos dentro de la compañía. Vamos a ver un tema de componentes y principios de la gestión del riesgo empresarial. Lo que sería COSO RM 2017. En COSO RM 2017 se establecen 5 componentes, 20 principios
y puntos de enfoque detallados. La gestión de riesgos empresariales se enfoca en la misión, visión y valores fundamentales, el desarrollo de la estrategia, la formulación de objetivos empresariales, implementación y desempeño y el mejoramiento del valor de la compañía. Dentro de COSO ERM haremos énfasis en lo que es el componente gobierno y cultura. El componente gobierno y cultura cuenta con 5 principios. Dentro de estos principios tenemos, primero, se ejerce la supervisión de riesgos a través del Consejo de la Administración. Como ya lo reforzaban, digamos, en las primeras diapositivas, donde se habla de una gestión de riesgos, iniciando con el término de gobernanza de riesgos establecido por la OCDE. COSO ERM, digamos que hace un especial énfasis y refuerza este tema porque aquí se asigna, digamos, la mayor responsabilidad al Consejo de la Administración para supervisar la estrategia y llevar a cabo las responsabilidades de gobierno en el apoyo de la dirección y conseguir los objetivos del negocio. Es también a través del gobierno que se establecen las estructuras operativas. La organización establece aquellas líneas, nos puede servir de referencia a lo que es el modelo de las 3 líneas, para verificar que cada área en particular desde su rol se encargue de lograr la estrategia y los objetivos del negocio. COSO RM nos habla de definir la cultura deseada. Entonces, es en COSO RM cuando se habla con mayor énfasis en lo que es la cultura como aquellos comportamientos deseados que son lo que persigue la entidad. Es la cultura a la que persigue la entidad. Y esta cultura como principal responsabilidad de lograr esa definición y moldearla tenemos al gobierno de la organización. A la misma vez se persigue que se demuestre ese compromiso con los valores claves. La organización debe demostrar ese compromiso con los valores claves de la entidad. ¿Y cómo lo logras? A través de las capacitaciones, a través de transmitir esos valores desde un tono a lo alto. También con atraer, desarrollar y retener a los profesionales capacitados que estén comprometidos con el desarrollo del capital humano y esté alineado con la estrategia y los objetivos del negocio. El Consejo de la Administración es quien desempeña, digamos, un importante papel en el gobierno e influye de manera significativa en la gestión del riesgo empresarial. ¿Cómo ejerce esta supervisión? Acá ya vemos algunos ejemplos más detallados. Primero, a través de la rendición de cuentas y de responsabilidad. Cuando decimos de la rendición de cuentas, hablamos principalmente de aquella responsabilidad con las partes interesadas de generar reportes, de comunicar informes, ya a través de un seguimiento definido como puede ser mensual, trimestral, en el cual se va notificando la gestión de riesgos. Luego, la supervisión también, digamos, se ejerce a través de las habilidades, experiencia y conocimiento del negocio. Solo es accesible cuando digamos que las personas que ocupan los principales roles de liderazgo tienen dentro de la entidad conocimientos, experiencias para mantener informado adecuadamente a la administración, que tengan conocimientos y que también ellos puedan transmitir esa información de manera oportuna sobre los asuntos relevantes. Tenemos la independencia. El Consejo de la Administración también debe de tener cierto grado de independencia para ejercer una
supervisión objetiva. En este sentido, alguien que forma parte del consejo de la administración no podría tener un rol gerencial, digamos, como un gerente general o alguien que tenga una gerencia comercial u otra que pueda intervenir en las decisiones de la administración. Luego tenemos la idoneidad de la gestión de riesgos empresariales. Es importante que el Consejo de la Administración conozca acerca de cuáles son las capacidades y técnicas para la gestión de riesgos y que incremente el valor. Ellos deben de tener también conocimiento acerca de lo que son los marcos de gestión de riesgos, como COSO ORM, ISO 31000 y cómo implementarlos también dentro de la compañía. Es importante este conocimiento para que ellos, que son los que transmiten a todos los niveles de la administración lo que es la cultura de riesgos, también sepan la manera en que se va a implementar, a- perdón, se va a implementar y se va a transmitir a todas las partes interesadas. Luego tenemos un sesgo dentro de la organización. Es importante que se considere el riesgo de que haya un sesgo en la toma de decisiones, especialmente cuando se ejerce una supervisión. Es decir, que para evitar este sesgo se debe de tomar en cuenta una actitud imparcial, objetiva, neutral, que haya independencia en las líneas de reporte, que se considere también que la información sea fidedigna, fiel, basada en hechos históricos, que haya una validación de las líneas de reporte, de la información que se transmite y que los acontecimientos también se tomen en cuenta lo que es más relevante para la toma de decisiones de la organización. Cuando hablamos de establecer estructuras operativas, como parte de este componente, nosotros debemos de tomar en cuenta cuáles son las estrategias y los objetivos de negocio de la entidad, la naturaleza, el tamaño, la distribución geográfica, los riesgos que son propios de la entidad. Incluso se puede hacer un benchmark, una comparación con otras entidades en giros similares, asignar autoridad, responsabilidades a todos los niveles, cuáles son las líneas de reporte, los canales de la comunicación, cómo va a estar fluyendo la comunicación, los principales riesgos y adicional, cuáles son los requisitos financieros, fiscales y regulatorios de información. Entonces, se establecen las estructuras operativas cuando hay una gestión de riesgo empresarial que es continua a nivel de todas las líneas de reporte, cuando cada una de ellas conoce cuáles son sus responsabilidades y el rol que tiene. Por eso es importante mencionar también que la gobernanza se asocia no solamente con el éxito, sino con los medios por los cuales se logra ese éxito. Esos medios por los cuales se logra son las personas, el capital humano, la cultura que tiene la entidad y también esa conexión que existe entre la cultura organizacional y la gobernanza. Y es de esa manera que se puede transmitir valor a las partes interesadas, porque haya tanto como a los dueños de las compañías, como a las partes interesadas, les interesa el logro de los objetivos, la creación de ese valor para los accionistas, pero no de cualquier forma, sino de una forma eficiente, efectiva, con los mejores adecuados controles internos a través de la ética y de la sostenibilidad. No solamente están interesados en los resultados, sino también en las decisiones, en las acciones, en los planes, en los comportamientos que generan esos resultados. Por eso dentro del gobierno también se toma en cuenta lo que es una cultura de ética.
Y se puede mencionar que una de las tareas críticas de la junta directiva es mantener que esos procesos y estructuras puedan garantizar los intereses de las partes interesadas, que estén satisfechos, pero que también les esté dando a ellos la confianza de que se cumplen, por ejemplo, con todos los requisitos regulatorios, que hay ética, profesionalismo, que hay una cultura incluso de que se adapta a los cambios organizacionales, que es flexible al cambio, que conoce de temas de riesgo y que puede dar respuesta a los principales riesgos que impactan la organización. Y de esa manera, tanto la junta directiva, la alta dirección y todas las partes interesadas se mantienen, por decirlo de esta manera, conectados y en su sintonía sobre cómo marcha la organización. En este sentido, nosotros podemos mencionar del primer componente de gobierno y cultura que hay una responsabilidad a nivel de toda la organización. Si bien el principal responsable son la junta directiva, los órganos de gobierno, ellos bajan todas esas instrucciones a todos los niveles. Y como parte del comportamiento ético, cada uno de nosotros, cada una de las unidades operativas tiene que rendir cuentas de cómo está ejerciendo esa gestión de riesgos. Por ejemplo, si se trata de, digamos, de una segunda línea, que muchas empresas optan por tener una gerencia de riesgos, es importante señalar que la responsabilidad de la gestión de riesgos no es solamente de ellos, si bien ellos pueden organizar, pueden liderar la revisión, actualización de riesgos de la compañía, cada unidad es la responsable de que se gestionen los riesgos en el día a día y que también se vayan actualizando porque el enfoque que puede tener de riesgos o el concepto de riesgo que tiene la compañía el día de hoy, a medida que van ocurriendo diferentes cambios, puede ir incrementando. Puede ser que hayan otros riesgos que no se estén considerando, como el tema de la tecnología, nuevas leyes, nuevas regulaciones, y esos nuevos riesgos también, cómo van afectando a la estrategia de la organización. Si el día de hoy la estrategia es incursionar en determinado mercado, quizá una nueva ley, una nueva regulación, un nuevo competidor, nuevos precios de mercados, hacen que la compañía tenga que redefinir su estrategia y operar de una manera diferente para lograr siempre sus objetivos y crear valor. Que no ocurra, por ejemplo, en determinadas compañías que al no tener una respuesta oportuna a los riesgos pueden tender a desaparecer o a tener pérdidas de las cuales puede ser difícil recuperarse. Y es por eso que esa revisión constante y respuesta oportuna es responsabilidad de cada una de las áreas de la organización para que pueda actuar en sintonía y comunicar de manera oportuna cada uno de los riesgos. Y digamos que en términos generales, esto es de lo que nos habla el primer componente de COSO RM, gobierno y cultura. En algunas ocasiones, dando este tema, este componente, se puede hacer referencia o en la mayoría de los casos quieren contrarrestar contra lo que es un coso control interno con actividades de control. Si bien hay cierta relación en lo que son actividades de control, digamos que en este componente de COSO RM hay dos definiciones que lo hacen más relevante. Primero, lo que es una cultura de riesgo, que la cultura también esté enfocada en lo que es la gestión de riesgos, que todas las áreas de la organización manejen llamémoslo, los términos claves de riesgo, como son aquí una tolerancia a riesgo, una capacidad de riesgo, apetito de riesgos, conozcan esos términos y que los puedan comunicar efectivamente. Entonces, digamos que crea esa inercia entre lo que es el control
y las respuestas a esos riesgos de manera oportuna, tomando en cuenta que toda la organización debe de estar capacitada como un todo para poder dar respuesta. Y ahí es donde ya se crea lo que es una gestión de riesgos empresarial, donde se ve a la organización como un todo actuando para gestionar los riesgos de la compañía. Bueno, entonces hasta acá la presentación del día de hoy. Les agradezco la invitación al Colegio de Contadores y el tiempo y a todos los asistentes. Y como siempre se les invita a que puedan participar en el diplomado en gestión de riesgos que, que está llevando a cabo, digamos, el Colegio de Contadores. Muchas gracias. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Tiene chancecito de contestar algunas preguntitas que veo por ahí? Sí, así es. Ok, Si tienen alguna consulta. ok, dice, en la parte de preguntas y respuestas, dice, buenas tardes, dice, Eric Rafael Espinosa, dice, ¿se diferencia el tema de gestión de riesgo con el tema de control interno? Al inicio se decía gobierno corporativo y el rol en el control interno. Ahí nace la duda, ¿un apetito de riesgo difiere del control interno? Dice. Ok, en este sentido, el riesgo tiene una diferencia de lo que sería una gestión de riesgos empresarial. El riesgo se ve como un evento que puede afectar o no la consecución de objetivos del negocio. La gestión de riesgos empresarial de la que nos habla el marco COSO RM es el la aplicación de la gestión de riesgos a nivel organizacional. ¿Qué relación tiene con el control interno? Porque digamos que el control interno son esas respuestas a la gestión de riesgos. Si yo determino para mi compañía que el riesgo de cambio tecnológico es relevante, ¿cuál es la respuesta o el plan de acción que yo voy a implementar? Es a través de una actividad de control. Un control para la compañía que sería una actualización, una revisión de cómo podría implementar una mejor tecnología, capacitación para que mi personal tenga mayor conocimiento y dar respuestas más oportunas a diferentes tipos de riesgos. Sí hay una relación porque entre lo que es riesgo y control y esta sinergia la fomenta lo que es nuestro marco integrado COSO ERM, porque digamos que de ese conocimiento de la gestión de riesgos es que se pueden tomar las mejores decisiones para lograr los objetivos de la organización. Y esos objetivos se logran a través de la implementación de actividades de control que den respuesta a esos riesgos. No sé si queda un poco más clara la pregunta. Ok, tenemos otra, Sí, licenciada. Maestra, sí. dice, ¿puede explicar mejor, dice, con ejemplo de ser posible y en Sí, concepto lo relativo al sesgo en la organización? Dice. ok. Bueno, empecemos por la definición de un sesgo. Digamos que un sesgo es un pensamiento o una actitud que toma ante un evento. Por ejemplo, siempre he hecho siempre he hecho mis conciliaciones bancarias de esta manera. La compañía, la contabilidad está actuando de esta manera y para mí como gerente financiero es el mejor control. Puede haber un sesgo porque digamos que no hay una neutralidad o una imparcialidad que me diga a mí de que realmente esa es la mejor decisión o que sea algo totalmente corroborado. El sesgo se puede dar para ejemplificar un poco más, cuando la persona que supervisa es la misma que ejecuta. Entonces, no tiene como esa independencia mental o esa capacidad de hacer una revisión independiente. Entonces, el sesgo dentro de una organización se puede dar cuando yo creo por ejemplo, que mi control está actuando de forma eficiente que no necesita un cambio, pero que yo no estoy viendo de manera objetiva realmente el riesgo o la oportunidad de mejora.
Se hablaba también de un riesgo, porque como lo mencionábamos, para un buen gobierno corporativo se recomienda una independencia, que no sean esos supervisores de gobierno, esa junta directiva, ese órgano a lo alto, el mismo que me esté haciendo una actividad operativa, porque al momento de hacerse una autoevaluación puede pensar que o está tomando la mejor acción a seguir o no puede ver de manera objetiva un riesgo. Por ejemplo, si yo soy el contador y hay y a mí me piden evaluar, por ejemplo, el riesgo de no cumplir oportunamente con las declaraciones, porque digamos que hay personal que se ha retirado de la compañía y no cuento con toda la capacidad en personas para que aparte del día a día, pues hagamos un tema de las declaraciones o las revisiones. Él puede tener un sesgo, podría darse un sesgo al pensar que sí tiene la capacidad, pero realmente en una actitud imparcial él puede levantar la mano y decir, no, tengo un riesgo de que realmente necesito contratar a una persona más de apoyo, tener un control alterno para que yo pueda cumplir con este control. Entonces, el sesgo es cuando una persona por su posición puede ser que no tenga la capacidad, la neutralidad o la objetividad para tomar una decisión independiente. Ok, maestra. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna consulta para ya ir cerrando? ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bueno, que no. ¿Cuáles son esos tres principios que están en el COSO RM y no se tienen en el COSO 2013 que tiene 17 principios, dice? Bueno, tendríamos que ver un comparativo entre costo control interno y costo ERM. De manera general, lo que podemos decir es que los componentes son distintos. Primero, gobierno y cultura es un componente que está en costo RM y que no está en costo control interno, pero que tiene eh, bastante similitud en cuanto a ejercer supervisión, establecer estructuras operativas. Este componente de la cultura deseada podríamos decir que es único en COSO RM y que no se encuentra en COSO control interno. Pero no son tan comparables porque no necesariamente tienen el mismo enfoque o el mismo nombre, pero sí podríamos diferenciarlo. Dentro de COSO RM hay un componente que no está en costo control interno, que lo podemos llamar como desempeño. Entonces, en la parte de desempeño se hace mayor énfasis en lo que sería la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, en toda esa parte de la revisión del contexto. Este es mucho, digamos, más rico en términos de gestión de riesgos en comparación de costo control interno y ellos, digamos, no necesariamente están alineados. Componentes que son similares, que son la información y comunicación y el monitoreo. Y en COSO RM hay un componente de objetivos y estrategia que no necesariamente está dentro de COSO control interno. Entonces, para poder, no es tan fácil como decir, estos son, digamos, los principios, sino que se tiene que hacer un análisis con cada componente y el punto de enfoque que tiene cada componente para poder establecer esa relación. Porque en términos generales, COSO RM está más relacionado, es más integral para la gestión de riesgos, abarca poco de control interno, si bien lo menciona como parte de la respuesta de riesgo. COSO control interno sí es más rico en lo que es la parte de el control interno, en el establecimiento de esas actividades de control, en la parte del ambiente de control, que tendría tal vez alguna similitud con lo que tenemos en gobierno y cultura, pero tendría que analizar ambos componentes en paralelo, ¿verdad? Quizá puede ser en otra sesión que se podría ver las diferencias. Y esto también se aborda dentro del diplomado, porque digamos que se da lo que es COSO RM
costo control interno, incluso hizo 31.000 y luego un comparativo entre estos marcos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, estimada. Creo que eso sería bueno, está todo. bien. Y en nombre de la Junta Directiva, maestra, le damos las gracias, ¿verdad? Por esta conferencia, por sus aportes siempre a la membresía.